Y si el mayor obstáculo entre tú y la paz que anhelas no es tu situación sino tu propia mente, hoy quiero hablarte de algo que muy pocos se atreven a confrontar: el agotamiento de pensar demasiado. Ese ciclo silencioso donde analizas, dudas, calculas y terminas el día más cansado por lo que empezaste que por lo que viviste. Muchos oran pero no descansan. Muchos dicen confiar, pero sus pensamientos los consumen. Y es que no es lo mismo creer en Dios que confiar plenamente en Él. Este mensaje es para ti, que estás cansado de correr con la mente sin avanzar con el alma. El Espíritu Santo quiere revelarte hoy un principio de liberación. Deja de pensar tanto y empieza a confiar de verdad. Vamos a explorar juntos 5 enseñanzas bíblicas que pueden cambiar por completo tu forma de vivir. Quédate hasta el final, porque la última enseñanza puede ser exactamente la pieza que te falta. Antes de comenzar, escribe en los comentarios esta frase: paz en Cristo. Es tu declaración de que hoy eliges soltar el control y confiar. La primera enseñanza nos habla sobre el pensamiento que te roba la paz. Hay momentos en que no es el enemigo quien te ataca, eres tú mismo, esa voz interna que no calla, que analiza todo, que duda, que busca explicaciones para cada detalle de la vida. El problema no es pensar. Dios nos dio una mente poderosa. El problema es cuando pensamos tanto que nos ahogamos en nuestras propias preguntas. Pensar demasiado es como caminar en círculos dentro de un cuarto cerrado. Dar vueltas, tropieza con los mismos miedos y terminas exactamente donde empezaste. Y mientras más intentas resolverlo todo con tu mente, menos encuentras. La ansiedad se alimenta de suposiciones, el miedo se fortalece con escenarios que aún no han ocurrido. La mente humana busca control, pero el alma fue creada para depender. Y hay algo en la ciencia que también se confirma: el cuerpo humano fue diseñado para responder al estrés en momentos puntuales, no para vivir en ese estado de forma permanente. Cuando sobrepiensas, el cortisol se eleva, el sueño se fragmenta, el sistema inmune se debilita, el cuerpo físico sufre cuando el alma no descansa. No es solo espiritual, es también biológico. Recuerda lo que ocurrió cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos. Ellos estaban aterrorizados, llenos de pensamientos caóticos, convencidos de que iban a morir. Y Jesús dormía, no porque no supiera lo que pasaba, sino porque sabía quién tenía el control. Su paz no venía de la ausencia de tormenta, venía de la presencia del Padre. Hay tormentas que no se calman con explicaciones, se calman con presencia. Y la presencia de Dios es suficiente para silenciar cualquier pensamiento que te quite la paz. Hoy Dios te invita a soltar ese análisis que te paraliza, a volver a la confianza sencilla del niño que duerme en brazos de sus padres, sabiendo que aunque no entiende el camino, está seguro en el trayecto. La segunda enseñanza nos habla de la fe que actúa antes de entender. Nuestra mente exige lógica, queremos entender antes de obedecer, calcular antes de creer y anticipar antes de soltar. Pero la fe verdaderamente comienza cuando, justo donde la lógica se acaba, Abraham no entendía cómo sería padre de naciones sin poder tener un hijo. Moisés no comprendía cómo se abriría el mar. María no tenía explicación alguna para lo que Dios le pedía. Y sin embargo, todos obedecieron. No porque entendieron, sino porque confiaban. El mayor enemigo de tu confianza no es el diablo. Es tu necesidad de tenerlo todo bajo control. Y si no funciona, y si me equivoco, y si no era de Dios, esta pregunta no proviene de la fe. Provienen del miedo a soltar, pero Dios no necesita explicarte el proceso para cumplir su promesa. Imagina que caminas sobre un puente en medio de la tiniebla. No es el final, ni siquiera el siguiente paso, pero sabes que fue Dios quien te dijo: camina. La mente grita que no ves, la fe susurra, Él ve por ti. Ahí ocurre el milagro, no cuando todo está claro, sino cuando das un paso en medio de la tiniebla. Si sigues pensando que todo debe tener sentido para avanzar, seguirás estancado donde estás. Dios no te dará todos los detalles de antemano. Si lo hiciera, no sería la fe, sería planificación humana. Mira hacia atrás, cuántas veces confiaste sin entender en Él y respondió más allá de lo que imaginaba. Eso no fue coincidencia, fue evidencia de que la fe funciona precisamente cuando la lógica se rinde. No estás llamado a entender todo, estás llamado a seguir a aquel que lo entiende todo. La tercera enseñanza: cuando la mente se calla, el alma escucha. Hay un momento en el camino espiritual donde ya no sirve más explicaciones ni argumentos. Un momento donde la mente, cansada de girar en su propio laberinto, finalmente se rinde y entonces ocurre algo profundo. El alma empieza a escuchar. Dios no suele hablarle al ruido, sino al silencio. Y ese silencio interior no aparece cuando todo está perfecto
afuera, sino cuando tú eliges pausar el torbellino que tienes dentro. La mente humana es como un océano agitado. Si miras desde la superficie, todo se ve en turbulencia y confusión, pero si desciendes un momento, encuentras calma absoluta. Dios habla ahí en esa profundidad donde estás dispuesto a escuchar. La ciencia lo respalda. En momentos de silencio profundo, el cerebro se reconfigura su conexión, reduce la intensidad de la ansiedad y permite emociones reprimidas salgan a la luz para ser sanadas. Lo que la ciencia revela hoy, Dios lo enseña hace siglos. Está quieto y conoce que yo soy Dios. Hay personas convencidas de que Dios no les habla, pero la realidad es que sí lo hace, solo que su voz se ahoga entre miles de pensamientos desesperados. Dios rara vez grita, prefiere el susurro porque su intención no es asustarte, sino atraerte. Y solo escucha un susurro quien está cerca. Callar la mente no significa apagar tu inteligencia, significa reajustar, que tus pensamientos dejen de gobernar y se conviertan en herramientas, no en tiranos. Toma esta imagen, está frente a un lado tranquilo. Si arrojas una piedra cada 10 segundos, la onda nunca dejará ver tu reflejo. Pero si dejas de lanzar piedras, el agua se calma, lo turbio se vuelve nítido, y así el alma cuando deja de pensar compulsivamente, la confusión cede, el miedo se aclara, la voz de Dios se vuelve sensible. Cuando la mente se calla, el alma escucha, cuando escucha entiende, y cuando entiende, descansa. En la enseñanza número 4 dice, no le pongas límites a Dios con tu lógica. La mente sin dirección espiritual puede volverse tu carcelera, puede construir argumentos contra la fe, crear muros donde Dios quería hacer camino, y lo más peligroso, puede reducir Dios al tamaño de tu propia lógica. Una mente sin límites espiritual empieza a pensar esto. No tiene sentido, esto es imposible, esto ya tiene soluciones, y al hacerlo, encierra al Dios infinito dentro de las aulas de su razonamiento finito. Pero el Dios que adoramos no cabe en fórmulas humanas. Él es el que abre mares, el que da vida donde ya no había esperanza, el que convierte el foso en trono como hizo con José. La ciencia ha descubierto que el cerebro tiene un sesgo natural hacia lo negativo, por diseño. Presta más atención al peligro que a la posibilidad. Eso no significa que no puedas dejar mente en piloto automático. Tienes que dirigirla, corregirla, alimentarla con lo que edifica. La palabra de Dios lo dice con claridad, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No dice al buen consejo, no dice la lógica, dice a Cristo. Todo pensamiento que te aleje de la fe, cuestiona el amor de Dios que siembra desesperanza, debe ser confrontado. Tú no estás a la merced de tu pensamiento, tienes autoridad para dominarlo. Piénsalo así. Un tren puede tener miles de caballos de fuerza, pero sin rieles su potencia no sirve de nada. Y así es la mente, sin dirección espiritual, mucha capacidad, pero sin propósito. Cuando pones límites a tu mente, no te vuelves menos inteligente, te vuelves más libre, porque ya no necesitas entenderlo todo para moverte, no necesitas calcularlo todo para confiar. Los límites están en tu mente, no en él. En la enseñanza 5 hoy es el día de soltar. No sigas cargando lo que Dios ya te pidió entregar. El arma se agota no por lo que vive, sino por lo que no suelta. Esa conversación que revives una y otra vez, esa decisión que no termina de tomar, esa herida que no deja de doler, ese miedo que te paraliza, no lo cargas solo con la espalda, lo llevas en la mente, en el alma, en cada pensamiento que repites sin descanso. Y Dios te dice hoy, ya no lo cargues más, déjamelo a mí. Jesús lo dijo sin rodeo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo haré descansar. No dijo que te ayudaría a llevarlo. Dijo que te haría descansar, porque hay cargas que no están hechas para compartirse, sino para entregarse por completo. Soltar no es renunciar a la esperanza, es exactamente lo contrario. Es decir, Señor, creo tanto en ti que dejo esto en tus manos, en fe radical, es humildad profunda, es valentía real. Imagina un globo de helio, está diseñado para volar, pero si lo amarras a una piedra no sube. Así es tu fe. Dios ya la encendió, el Espíritu Santo ya la ha llenado de promesas. Pero hay cosas que las están amarrando, dudas, rencores, temores, necesidades de control. Y hoy es el día de soltar la piedra, y este acto no depende de cómo te sientas, depende de en quién confías. Quizás hoy no tienes fuerza, no las necesitas, solo necesitas declarar desde lo más profundo, Señor, lo suelto. No porque lo vea, sino porque lo creo. Porque en el momento exacto en que renuncias al control, Dios comenzará a moverse, se abrirán puertas que ni siquiera sabías que existían. Porque Él honra al corazón que se rinde con sinceridad. Respira hondo, suéltalo, no lo cargues un día más. Cuando dejas lo tuyo en manos de Dios, Él pone lo suyo en las tuyas y lo cambia todo. Llegaste hasta aquí. Y eso dice mucho más de ti de lo que imaginas. Muy pocos se detienen en medio de su día para dejar que el Espíritu Santo trabaje en su interior.